A continuación, en la unidad de aprendizaje número 4, trataremos acerca de los registros e información contable, que están divididos en 4 temas. Lo importante de esta unidad de aprendizaje es que ustedes van a contar con el conocimiento de reconocer cuál es la trascendencia de los registros contables y sobre todo lo que sirve de base para que podamos tomar muy buenas decisiones. Esa información contable que nosotros recibimos y que la transformamos de modo correcto nos va a servir para entregar a nuestros usuarios, tanto internos como externos, y ellos puedan tomar las decisiones también correctas en el momento oportuno. Bien, el aspecto de presentación y conceptualización está considerado el modo práctico y simple como les vamos a mostrar. La competencia, es decir, nosotros requerimos que ustedes sean profesionales de alta valía, con cuya habilidad y conocimiento puedan enfocarse de la mejor manera y aplicarlos a las empresas que ustedes se desarrollan. Esas capacidades, esos dones, esos talentos y esas habilidades que ustedes tienen para que se puedan complementar con las competencias. Las actitudes, el aspecto cognitivo, el aspecto conductual, sobre todo el aspecto conductual, el modo como nosotros nos desenvolvemos en función a las diversas situaciones que se presentan, inclusive a las presiones. Ideas básicas y contenido esencial, que en ello está configurado los temas más principales y sobre todo más resumidos en virtud de darles esos buenos conceptos y los puedan aplicar a su desarrollo de su profesión. Bien, a continuación, el tema número 1, cuenta contable. Antes de iniciar este tema número 1, deseo hacerles un pequeño comentario respecto a la conceptualización de la palabra cuenta contable. En relación a la palabra contable, es una transformación y una consecuencia del verbo contar. Es una acción y efecto del verbo contar. Y este verbo contar nace específicamente de una expresión cuenta. ¿Ello qué significa? Como ustedes están apreciando en estos momentos. Sí, efectivamente. Ustedes ven que aquí dice cuenta contable. Por tanto, aparentemente nosotros estaríamos redundando en el término. Porque si vemos el punto de vista contable, esa simple expresión, su origen inicial, también se denomina cuenta, por lo que acabamos de explicar. Por tanto, no podríamos decir cuenta. Tendríamos que hablar de modo mucho más correcto, que sería voz contable. Es decir, la voz contable viene a ser la consecuencia de un rubro por el cual nosotros lo hemos denominado en forma numérica. Ese vendría a ser el real concepto que queremos aportar nosotros en estos momentos. Porque es probable que usted, sí, alumno, usted también revise sus diccionarios y también observe ahí estos significados, que probablemente exista aquí una repetitividad o quizás una dicotomía. Es por ello que deseamos hacer este tipo de aclaración. ¿Que es algo innovado? Probablemente sí. ¿Que es algo actual? Quizás sí. Pero queremos sentar base de que es un verdadero concepto el que debemos estar plasmando y no probablemente hacer una especie de repetición. Bueno, con respecto al tema número 1, ya decíamos, la parte de cuenta contable, ese significado que deberíamos reemplazarlo por voz contable, indicamos como su nombre convencional
un nombre simple y explícito que se utiliza para consolidar, para registrar en forma secuencial y ordenada todas aquellas operaciones o transacciones o hechos que son cuantificables que se realizan en forma diaria dentro de la empresa. Esta forma de que nosotros lo resumimos y lo registramos ordenadamente hace de que el título que le pongamos a estos rubros o a estos grupos de actividades relacionadas entre sí, ese título se le llame cuenta. Y tiene un nombre específico que vendría a ser la voz contable. Ahora le vamos a indicar por qué utilizamos esa expresión voz contable. En la pizarra lo vamos a mostrar. Por ejemplo, veamos aquí en el caso que nos indica la diapositiva. Al asignar un nombre a una cuenta debe ser claro, explícito y completo. Efectivamente, nosotros debemos ser muy entendibles, debemos ser muy precisos y debemos ser muy claros posibles, de modo tal que aquella persona que lea el rubro de la cuenta pueda observar que dentro de aquel grupo existen ya operaciones que están relacionadas directamente a su nombre principal. Partes de la cuenta. Para un mejor entendimiento, nosotros debemos tener en consideración de que esa voz contable o cuenta, llamémoslo solamente cuenta, o en todo caso, esa voz contable, para expresarlo de un modo preciso, debemos plasmarlo o presentarlo mediante un diagrama. Ese diagrama es lo que comúnmente nosotros lo llamamos la T. Y esa T, porque está dividida o está configurada, mejor dicho, en una letra T. Comentando respecto de este diagrama o este esquema, que vendría a ser, yendo a la pizarra, la letra T. En esa letra T, nosotros vamos a plasmar todas las operaciones en forma secuencial y las vamos a consolidar, y en esa consolidación es que nosotros le llamamos cuenta. Esta cuenta es la que va a aglutinar las transacciones de modo ordenado y cronológico. Es lo que nosotros le llamamos comúnmente como la letra T. Es un diagrama o configuración en donde aquí en la parte superior nosotros describimos el nombre de la cuenta. Por ejemplo, 40 tributos por pagar. En el lado izquierdo está denominado la expresión o la palabra del debe. Y en el lado derecho está considerado, denominado con la palabra haber. Principio de partida doble. Aquello que se registra en una cuenta en el debe, se registra también en otra cuenta en el haber, de forma tal que nosotros podamos ejercer un equilibrio en lo que estamos registrando. Haber y debe. Si nosotros registramos cronológicamente un pago de un tributo en el debe, su contrapartida sería en caja el haber el mismo importe. De forma tal que se cumple el principio de partida doble, que nosotros sabemos muy bien que Faccioli fue uno de los descubridores, el italiano, recuerden.
Esto ya lo vimos en las anteriores oportunidades. Entonces, veámoslo de forma un poco más clara. Aquello que está considerado en el lado izquierdo se encuentra registrado en el debe, y aquello que está indicado en el lado derecho se encuentra en el haber, está registrado en el haber. E inclusive aquello que está en el lado izquierdo también se le denomina como cargo. Y aquello que está registrado en el lado derecho se le denomina también abono. Pero hay algo más simple para este tipo de denominaciones. También existen las otras dos palabras que son ingreso y también la otra que es salida. Esta es otra expresión que también se utiliza e intentamos mostrar de modo más claro cuál sería su operatividad, ¿no? Pero cada cuenta, y ahí vamos, es lo que les quería manifestar, esto está denominado como cuenta. Cuenta. Igual que el 10, también está denominado como cuenta. Es la consolidación de operaciones similares en un rubro principal. Y ese rubro principal está denominado con la expresión de cuenta. Y esa cuenta, un número configurado, tiene su título, que es, por ejemplo, en este caso, 40, la cuenta 40, tributos por pagar. Ahora, hay clases como ustedes ya saben, hay cuentas de clases, ¿verdad? Uno que vendría a ser con el 2 y con el 3 la parte del activo, ¿verdad? 4 la parte del pasivo. Y 5 patrimonio. Estas son las clases. Las clases, ¿verdad? Y aquí están las cuentas, los títulos de las cuentas y las operaciones que se registran cronológicamente que tienen similitud al título y a la cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuenta, utilizamos una expresión correcta. Pero cuando hablamos cuenta contable, es lo que le comentábamos. Prácticamente existe aquí una redundancia, porque contable es la acción y efecto del verbo contar, y contar viene de cuenta. Por tanto, estaríamos diciendo cuenta. Lo más salomónico, lo mucho más moderno que deberíamos utilizar nosotros es voz contable. ¿Y por qué? Ahí va la explicación. La expresión contable está dirigido al nombre del rubro. Al nombre del rubro. Y este rubro tiene una voz. Esa voz que transmite. Y esa voz que le transmite es justamente la eliminación del número. Por eso, esta es la voz contable de la cuenta. Esta es la voz de la cuenta. Es decir, esta es la configuración numérica de la palabra real. Porque nosotros, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos aglutinado o definido ciertos aspectos o ciertos hechos y los hemos consolidado en un nombre. Ese nombre, a su vez, tiene su consecuencia de un número. Por ello mismo, esta es la voz de la expresión que globaliza las actividades. O sea, es la voz contable. Por ello es que se debe utilizar ese tipo de expresión y no utilizar la expresión cuenta contable.
¿Por qué? Porque tributo por pagar es la parte contable. Y 40, que es la cuenta de clase, es la voz de esa expresión. Es decir, es la voz contable. Llamémoslo de ese modo. Por ello mismo, la expresión cuenta contable, utilizándolo de ese modo, existiría redundancia. Eso es lo que le queríamos, ese alcance queríamos darles a ustedes, para que ustedes tengan en consideración. Ahora, es más, nosotros también debemos tener en consideración los aspectos de las clases. Depende de las clases, es que también depende aquí de su operatividad. En relación a lo que es debe y cargo, haber y abono, es inamovible. Eso se utiliza en todas las cuentas de clases, inclusive a las de gestión. Gestión o resultados, ¿verdad? Y después a las analíticas y a las cuentas de orden. Y a las cuentas de orden. La expresión debe, haber, cargo y abono es utilizable a todas las cuentas de clase. La expresión ingreso y salida depende de la naturaleza de la cuenta. Si la cuenta es de naturaleza activo, entonces para el debe sería un ingreso y para el haber sería una salida. Es decir, aquí tenemos la cuenta de clase 10. 10 está dentro del rubro del activo. Todo lo que registramos en el debe se llamará ingreso. Y todo lo que registremos en el haber se llamará salida. Viéndolo desde un punto de vista de una cuenta de clase 1 que está enmarcado dentro del activo. Es decir, todo aquello que está considerado como activo, ya sea cuenta de clase 1, 2 o 3, lo que se registra en el lado izquierdo sería un ingreso y en el lado derecho una salida. Ahora, acercándonos a la cuenta de clase 4, que es el pasivo, se invierte la figura. Se invierte. Si nosotros efectuamos un registro en el haber, esto sería un ingreso. Y si efectuamos un registro en el debe, esto sería una salida. ¿Y por qué? Por la contrapartida. Ya dijimos, la partida doble. ¿Ok? Si esta es una salida, esta también es una salida. Registramos en el debe, su contrapartida encaja, está en el haber. Salida, salida. El término salida se cumple en ambos. Dicho de otro modo, con respecto al otro campo, el término ingreso se cumple en ambos lados. Y también se cumple el principio de partida doble. Es decir, lo que ingresa por una cuenta, sale por la otra. ¿No? Lo que se contabiliza en el haber de una cuenta, se contabiliza en el debe de la otra cuenta. Y así viceversa. Esto ocurre en el pasivo y también en el patrimonio. Ese aspecto de que en el debe está la salida y en el haber está el ingreso. Obviamente también se cumple cargo y abono. Con respecto a las cuentas de clase 6 y 7, que son las de gestión, el rubro 6 de la clase 6, para efectos de considerarlo de este modo, está indicado también la clase 6, todo lo que registremos en el debe como un ingreso que va a inflarse y que nos va a mostrar un gasto operativo. Y si nosotros lo registramos en el haber,
va a ser una salida o disminución. Con respecto a la clase 7, tiene la misma operativa que el pasivo. Todo aquello que registremos en el haber va a ser un ingreso. Y todo aquello que registremos en el debe va a ser un egreso o una salida. En relación a la cuenta de clase 9 analítica, cuya contrapartida es la 7-9, surta el mismo efecto que la clase 6. Y las cuentas de orden tienen su orden deudora y orden acreedora. Bien, es trascendente que hayamos hecho esta explicación por cuanto queremos mostrarles a ustedes de modo muy ilustrativo cuál es la esencia de la información que nosotros vamos a manejar. Y sobre todo el orden, la concepción, la idea que queremos mostrar. Si ocurre un hecho y a ese hecho no lo relacionamos con respecto a su operativa contable, es probable que nosotros no lo rubriquemos en la cuenta que corresponda. Por ejemplo, sueldos por pagar. ¿Ok? Sueldos por pagar. Generalmente lo primero que se hace es provisionar los sueldos. Es decir, utilizar la cuenta de clase 6, como dijimos antes, todo aquello que se considera en el debe, que es un ingreso, como consecuencia de ello va a generar un gasto. Por eso dijimos cuenta de clase 6, gasto de personal. Y tiene su contrapartida a las cuentas de clase 4, 41, recordemos remuneraciones por pagar. Si nosotros en la cuenta de clase 6, que es la de gestión y la de gasto, lo contabilizamos en el debe, ya sabemos automáticamente que su contrapartida será en la 41, pero en el haber. Porque es un ingreso pasivo, una obligación que vamos a tener con respecto de nuestros trabajadores. Y si después se paga esa provisión, vamos a tener que registrarlo en el debe de la misma voz contable, que va a ser una salida. Y a su vez una contrapartida con caja en el haber, cumpliendo el principio de partida doble, que también va a ser una salida de efectivo. Esa es la esencia que queremos entregarles a ustedes. Es trascendente e importante que nosotros reconozcamos bien estas situaciones para que podamos plasmarlas de la mejor manera. Bien, la diferencia entre los débitos y los créditos, que también así están denominados, es decir, débitos y créditos, débitos aquellos que están tipificados en el rubro del debe y créditos aquellos que están tipificados en el rubro del haber. Esa diferencia representa el saldo de la cuenta, ya sea saldo deudor o saldo acreedor. Cuando la sumatoria de todo lo que está registrado en el haber es mayor que en el debe, entonces su saldo será acreedor, porque aquí existen las acreencias en el haber. Y si aquellos montos o registros que se encuentran considerados en el debe son mayores al del haber, entonces el saldo se denominará como deudor. Saldo deudor. Y si, por ejemplo, aquellos montos que están considerados en el debe son iguales en sumatoria, obviamente, a aquellos montos en sumatoria que están indicados en el haber, si son iguales estas dos sumatorias, entonces ello significa que la cuenta se encuentra saldada. La cuenta está saldada. Ecuación contable. Hechos económicos que de una u otra forma modifican el patrimonio de la empresa. Ese patrimonio en el cual están considerados los bienes y los derechos, las obligaciones
y las deudas. Bueno, supongamos que se constituya una empresa X y los socios aportaron un importe de capital, un capital inicial. ¿Cuál sería el patrimonio de esta empresa? Ese aporte que ellos hicieron de capital. Ese es el aspecto positivo, que dieron liquidez a la empresa para el inicio del negocio. Y también se convierte en un aspecto negativo porque hay una obligación de aquellos accionistas entre la empresa para con ellos. El aspecto positivo, como comentábamos, representa los 100.000 de dinero en liquidez que ellos entregaron. Y el aspecto negativo es la deuda que asume la empresa, ese ente jurídico que contrae con aquellos aportantes, aquellos accionistas o socios de la empresa. En términos contables, el aspecto positivo que estábamos indicando, el aspecto positivo, está denominado como activo y el aspecto negativo está denominado como pasivo. Entonces se cumplen las reglas del juego, la partida doble. Lo que está registrado en un lado y lo que está registrado en otro lado hacen de que los montos sean iguales. Hay una diferenciación respecto de lo que es el pasivo y el capital. Hay pasivos que son propios y hay pasivos que son ajenos o de terceros. Aquellos que son propios son los que están considerados en donde el rubro capital o aporte lo hicieron los socios. Y aquellos pasivos de terceros son obligaciones que han sido contraídas con terceras personas. A continuación vamos a observarlo de este modo. En el pasivo hay obligaciones hacia terceros y hacia los socios. Es decir, los socios se convertirían en segundas personas, porque la primera persona es el ente jurídico, en este caso, Alfa SAC. Como observamos en esta diapositiva, el pasivo o la obligación hacia terceros se convierte en un pasivo ajeno, es decir, un pasivo. En relación a las obligaciones con los socios, esto se convierte en un pasivo propio, es decir, capital, rubricado como capital. Por tanto, en el caso, por ejemplo, del patrimonio de Alfa SAC, ya habíamos visto anteriormente que había un rubro del aspecto positivo, que era 100.000 soles, por los cuales ellos habían desembolsado y se convirtió en liquidez, y también había un rubro en el aspecto negativo, llamado pasivo, que es los 100.000 soles, pero que está dentro de lo que es el capital, porque es la obligación contraída con los socios. Y en el pasivo natural no existe ningún monto porque todavía no se ha contraído ninguna obligación con terceros. Bien, aquí lo estamos considerando de la mejor manera. Se convierte ya en una ecuación y una expresión fundamental, que nosotros siempre la manejamos. El activo vendría a ser igual al pasivo más el capital. Capital denominado como un monto inicial para el negocio, pero patrimonio cuando ya pasa un periodo y existen montos adicionales que se consideran dentro de ese rubro. Activo son todos aquellos bienes tangibles e intangibles y derechos que posee en propiedad la empresa. Pasivo son todos aquellos compromisos u obligaciones que asume la entidad frente a terceros. Capital, desde el punto de vista de la empresa, es la obligación que la entidad contrae con sus principales accionistas. Desde el punto de vista de los socios, para que esta empresa Alfa SAC empiece a operar, necesitaba obviamente de un monto inicial. Ese monto inicial es el
capital inicial para que empiece a funcionar y genere los resultados que ellos requieren, ¿verdad? Ahora, si los socios desean aumentar su participación en función ya a la operatividad de la empresa, es decir, después de un periodo o de un ejercicio, entonces ello va a darnos como resultados ganancias, nos va a dar como resultados probablemente alguna pérdida o algún excedente, o en todo caso de los resultados vamos a guardar un importe que lo vamos a rubricar en las reservas, y todas estas cifras o estos montos van a estar considerados dentro del patrimonio. En base a lo que se ha comentado, observamos entonces, ¿no? Activo es igual al pasivo más el capital en forma inicial, y posterior a la operatividad de la empresa se puede convertir en activo, que es igual al pasivo más el capital más las ganancias menos las pérdidas. Esto está denominado como patrimonio neto. Bien, por lo tanto aparece así una nueva ecuación fundamental que es más dinámica de expresar. El activo sería igual al pasivo más el patrimonio neto. Y si nosotros deseamos separar y mostrar el patrimonio neto, este sería igual al activo menos el pasivo. ¿Okay? Como observamos allí en esta diapositiva, el activo en el lado izquierdo, el pasivo en la parte superior del lado derecho y el patrimonio neto en el lado inferior, en la parte inferior, perdón, del lado derecho. Bien, clasificación de las cuentas. Como comentábamos hace poco aquí en la pizarra, las cuentas, ¿ven? Cuentas. Hay cuentas de balance, hay cuentas de gestión, hay cuentas de resultados, hay cuentas analíticas de explotación, como ya lo habíamos comentado, y también se encuentran las cuentas de orden. Dentro de las cuentas del balance está el activo, el pasivo y el patrimonio, es decir, las cuentas de clase 1, clase 2, clase 3. También está la cuenta de clase 4 y la cuenta de clase 5 en el pasivo y también en el patrimonio, en forma correspondiente. Es decir, pasivo la clase 4, patrimonio la clase 5. En las cuentas de gestión, como lo habíamos comentado anteriormente en la pizarra, existen aquellas cuya naturaleza son de la cuenta de clase 6, respecto de lo que son los gastos o las cargas, y aquellas que son de clase 7, que se encuentran vinculadas o relacionadas a los ingresos. Cuenta de resultados, que son las pérdidas o ganancias, ¿no? Ello está en función a la cuenta de clase 8. Analítica de explotación, la cuenta de clase 9, que después cada empresa lo codifica o lo subdivide en función a su operatividad, y cuya contrapartida está la cuenta de clase 7-9. Luego las cuentas de orden, orden deudora, orden acreedora, que se encuentran clasificadas y enumeradas en función a la necesidad de la empresa. Activo, como comentábamos, son todos aquellos bienes, derechos, ¿no?, tangibles o intangibles, que es de propiedad y que posee la empresa. Sobre todo algo más interesante, que son susceptibles de ser valorados en términos monetarios. En el activo se encuentran dos rubros, el activo corriente y el activo no corriente. En el corriente son todos aquellos rubros o bienes o derechos que son rápidamente fáciles de ser convertibles en dinero en efectivo, pero en el plazo máximo de un año. Y estos a su vez se clasifican de la siguiente forma. El disponible. Este rubro encuentra y considera a aquellos que son rápidamente líquidos de atender algunos requerimientos. ¿Ello qué significa? Que son de libre disponibilidad e inmediatez. Aquí se encuentra rubricado el erario, dicho de otro modo,
que se encuentran también considerados dentro de las instituciones financieras o también en las cajas chicas. Luego, la parte del exigible. El exigible rubrica o consolida a todos aquellos destinos que se le entregaron a terceros y que la empresa los tiene que recibir en función a plazos pactados. Es decir, son obligaciones que han contraído terceros a favor de la empresa. Dentro de ellos se encuentra el exigible principal o el exigible comercial, que vendría a ser la parte de clientes, ¿no? Lo que comúnmente se llama en las instituciones financieras a las colocaciones. Las colocaciones normales, naturales, líquidas. Aquí están registrados todas aquellas transacciones que se han derivado en facturas y en letras por cobrar. Luego también está en el rubro de cuentas por cobrar a los socios, accionistas o al personal, que también son exigibles. Y posteriormente aquellos rubros que están considerados en cuentas por cobrar diversas. En este caso son a los terceros que nosotros le hemos hecho algún impose y aquí lo rubricamos para luego pedir su retornabilidad de los fondos por algún tipo de operatividad o algún tipo de actividad o hecho que se realizó cuya naturaleza se convierte en exigible. Realizable. En este rubro se encuentran considerados los productos, aquellos productos que la empresa dispone para colocarlos en venta y en función a ello recibir el erario. Ese es el conjunto de mercaderías, como comentábamos, de ser susceptibles de convertirse en dinero líquido. Dentro de ellos, dentro del realizable, está la mercadería propiamente dicha, también está los suministros y las existencias por recibir. Dentro de lo que respecta a los suministros diversos, o inclusive en el caso de las mercaderías, también están los productos terminados, los subproductos, los desechos y desperdicios, que ellos también se encuentran considerados en un monto realizable para que después se pueda convertir posteriormente, cuando se vendan, en dinero líquido. E inclusive aquellas existencias cuyo pacto a priori se hizo y que esperamos que nos las entreguen para que podamos colocarlas a la venta. Activo no corriente. Parte del activo de una empresa que no se convierte en caja en el ejercicio propiamente dicho, sino en ejercicios de tiempos largos. Dentro de lo que es activo no corriente se encuentra el activo fijo, que es el conjunto de patrimonios o elementos patrimoniales que se encuentran considerados como bienes duraderos e imprescindibles para la propia actividad o operatividad de la empresa. También se le denomina activo inmovilizado, dividiéndose en ellos entre el material, inmaterial y el financiero. Bueno, en el caso del financiero es un tema nuevo que vamos a hablar ahora, porque realmente ello se relaciona a las inversiones. ¿Sí? A continuación, el aspecto material, que vendría a ser el activo fijo tangible, viene a ser parte del activo y a su vez parte del activo no corriente, en donde se encuentra detallado a aquellos bienes físicos palpables que son concretos y objetos de ser uso y consumo de los mismos, ¿no? Los ejemplos son los valores, los inmuebles, la maquinaria y equipo. También están aquí
los equipos de cómputo, los equipos diversos, también están las unidades de transporte y también se encuentran inclusive las instalaciones, ¿no? Esos bienes que han sido adquiridos para la operatividad de la empresa y que generalmente son inmovilizables. Activo fijo intangible es aquel que es parte del activo y a su vez activo no corriente, en donde se comprenden los bienes inmateriales, como por ejemplo las marcas, por ejemplo las patentes, por ejemplo, e inclusive como está de moda ahora comprar los nombres de las empresas, e inclusive con su know-how para poder efectuar su operatividad, esos montos que representan el valor de esas marcas, de esas franquicias como está de moda, también se encuentran aquí rubricados en lo que es el activo fijo intangible y que son también susceptibles de ser desvalorizados en el periodo prudente o legal que está establecido. El tercer punto que comentábamos a priori es el activo financiero, denominado en forma genérica a diversas operaciones relacionadas a las inversiones en valores. Aquellos derechos también sobre inmuebles, que son de realización inmediata, ¿no? O documentos expresivos de crédito, como en el caso, por ejemplo, de los bonos, las acciones, los hipotecarios, las opciones denominados como los forward, ¿no? Los cupones, etcétera. Esos bonos que pueden ser también los bonos ordinarios, los bonos subordinarios, los bonos subordinados y bonos de consumo y todo tipo de obligaciones también que la empresa colocó y obtiene un beneficio a largo plazo. Pasivo es un conjunto de obligaciones, es un conjunto de tareas que asumir, de roles que atender, ¿no? Y de deudas que se contrae la empresa con terceros, pero son susceptibles de ser valorados en dinero, de ser cuantificados, y cuya característica principal es que se debe cumplir, que se debe honrar, que se debe pagar. Dentro de lo que es el pasivo se encuentra también lo que es pasivo corriente y pasivo no corriente. Dentro de lo que está considerado en el pasivo corriente son todas aquellas obligaciones contraídas de la empresa en el lapso menor a un año y que se utiliza para la financiación del activo circulante, es decir, el activo corriente. Y también a este pasivo corriente se denomina pasivo a corto plazo. Dentro de este grupo se encuentran los tributos por pagar, las remuneraciones y participaciones por pagar, es decir, en lo anterior la cuenta de clase 40, las remuneraciones la cuenta de clase 41, los pasivos corrientes comerciales, aquellos que se denominan a los proveedores, que vendría a estar tipificado en la cuenta de clase 42, y también las cuentas por pagar diversas, pero la parte corriente. Es decir, toda deuda de cuenta por pagar diversa generalmente es larga, pero aquello que se cumple en el año está rubricado dentro de este grupo. Pasivo no corriente, deudas contraídas por la empresa cuyo vencimiento es superior a un año, como comentábamos, y aquí en esto se encuentran considerados los pasivos por pagar a largo plazo. Patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, ya sea materiales, inmateriales, actuales, futuros, ¿no?, que pertenecen a una persona jurídica y que son susceptibles de valorarse, ¿no? El patrimonio se calcula por la diferencia entre el activo con el pasivo.
y en estos rubros están considerados, y en este rubro está considerado el capital adicional, la reserva como comentábamos, que es guardar cierto monto para cualquier tipo de contingencia, ya sea de motu propio o en función a lo que manda la ley, y los resultados acumulados. Cuentas de gestión, las cuentas de clase 6, son las cuentas que generan la actividad propia de la empresa, en el cual se originan los ingresos y los egresos. Veamos en la parte de las cargas, están las compras, cuenta de clase 60, las cargas de personal, 62, servicios prestados por terceros, 63, tributos, 64, cargas diversas de gestión, 65, cargas excepcionales, 66, cargas financieras, que vendría a ser la 67, provisiones del ejercicio, que sería la de 68, y por último, costo de ventas, que vendría a ser 69. Dentro de todos estos rubros es que se encuentran clasificados, se registran y se contabilizan de forma ordenada aquellos hechos que son convertibles en gasto, pero se encuentran relacionados con la operatividad de la empresa. Ingresos. Aquí se encuentran considerados aquellos hechos económicos que se registran de manera cronológica, pero que están relacionados a los ingresos operativos o en todo caso ingresos globales de la empresa. Forman parte las ventas, cuenta de clase 7, que tendría que ser la 70, descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidas, descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas, y los ingresos varios, 75, ingresos excepcionales, 76, y los ingresos financieros, que vendría a ser 77. Bien, aquí terminamos este tema número 1. Esperamos haber sido explícito con ustedes. Es nuestra intención que tengan un panorama mucho más amplio respecto de lo que es la doctrina contable y se pueda aplicar con certeza, con profesionalismo, para que nosotros nos sintamos mucho más orgullosos de lo que nos sentimos ahora, porque así los consideramos a ustedes como unos profesionales emergentes.